En vivo. Muy buenos días a todos y todas, es un gusto saludarles y darles la bienvenida. Siempre para la Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física, FENEDIF. Nuestros podcasts van solventando algunas inquietudes, principalmente que prevalecen la información y poder aclarar algunos temas importantes. Si nosotros clasificamos, es verdad, el tipo de preguntas siempre que no vayan en contra de una ofensa tanto de los expositores como también de quien modere en este caso. Así que siempre estaremos abiertos a sus preguntas que tengan lógica y sobre el tema que vayamos funcionando. Este pedido lo hemos hecho principalmente que vamos a topar el tema del trabajo en el ámbito de las discapacidades, ya que ha sido inquietud desde algunas personas que nos han escrito y compañeros que nos han escuchado en los diferentes podcasts. Quiero darle la bienvenida a Paul Quinchimba, quien es un amigo nuestro, un amigo de las federaciones, quien es un asesor legal de las Federaciones Nacionales de y para la Discapacidad, que nos está colaborando principalmente de su aporte como profesional. Paul, bienvenido. Buenos días con todos, señor Javier. Un gusto estar aquí con todas las personas con discapacidad, con sustitutos, con cuidadores de personas con discapacidad, a quienes les interesa conocer sobre los derechos de las personas con discapacidad y así, de esta manera, exigir su cumplimiento y tener una sociedad más inclusiva. Gracias, Paul. Nosotros hemos observado durante este tiempo, y hay que aclarar, que había un veto parcial desde el Ejecutivo a la ley de personas con discapacidad. Ese veto regresó después de un informe de la Corte Constitucional, de un análisis, regresó a la Asamblea Nacional y hasta el momento actual no tenemos una información certera sobre su aprobación. ¿Qué tendrías que aportarnos para que las personas que nos escuchan no se confundan con el proyecto que vamos a comentarles hoy día, de lo que se trata más bien de los empleados públicos en condición de discapacidad y qué reforma se va a tener? Claro, sí. Justamente hace 2 semanas se aprobaron dos proyectos de ley. Bueno, el uno es un proyecto de ley reformatoria a 6 cuerpos legales. Y el otro es la Ley Orgánica de Personas con Discapacidad, que es una ley íntegra, nueva para las personas con discapacidad, el cual contiene un enfoque de derechos humanos. Si bien existió en enero un primer veto presidencial en el cual se declaraba su inconstitucional e inconveniencia, esto se remitió a la Corte Constitucional para que haga sus observaciones referente al tema de inconstitucionalidad. Y tal como lo mencionó, se remitió nuevamente a la Asamblea para que ellos conozcan y elaboren un informe no vinculante, el mismo que fue conocido en el Pleno de la Asamblea, y se aprobó el texto. Este texto es remitido nuevamente a la presidencia. Esperemos que en los próximos días presidencia, quien tiene el texto, ya remita al registro oficial, o esperemos un pronunciamiento específicamente de ellos. Directamente, o sea, quisiera decir, para aclararte en el punto, que no se confundan que está aprobada la nueva ley de discapacidad por el momento, o sea, no está publicada en el registro oficial. Exactamente. Una ley empieza a tener vigencia cuando está publicada en el registro oficial. Mientras tanto, los asambleístas lo que han hecho es el procedimiento parlamentario. Es conocer, elaborar y esperar a que el colegislador, que en este caso es el presidente, dé su aprobación en ese tema. La ley que está aprobada en este momento, que es la Ley Orgánica Reformatoria a diversos cuerpos legales, que es la que vamos a hablar el día de hoy, la cual reforma, como les decía, reforma 6 leyes. Para ser específico les voy a decir, es la Ley Orgánica del Servicio Público, la Ley Orgánica de Empresas Públicas, el Código Orgánico de la Función Judicial, la Ley Orgánica del Servicio Exterior, el Código del Trabajo y el Código Orgánico Territorial de Autonomía y Descentralización, más conocido como COTAD. Paulo, ahí vamos a observar, para aclararles a los compañeros, a los amigos que nos van escuchando, que es importante que esto es dentro de la carrera administrativa de los servidores públicos que tengan una condición de discapacidad. A su vez, de los sustitutos que reemplazan, en cierto modo, que podríamos decir que reemplazan en este caso acreditados por el Ministerio de Trabajo para cumplir la cuota laboral que establece la Ley de Discapacidades y el Código Laboral, que dice el 2% puede ser de sustitutos o el 2% de personas con discapacidad
o el 4% solo de personas con discapacidad. Lógicamente, esto es acreditado la condición de discapacidad que tiene quien la facultad, que es el Ministerio de Salud Pública, y que ahora en el momento actual ya está identificado en el documento contentivo, que es la cédula de identidad, significando que el carnet ya no prevalece dentro de lo que podría decirse presentar mi carnet, no, ahora es la cédula de identidad, y que ya tuvo un plazo que concluyó, que tiene que ir al registro civil para actualizar su cédula, y le va a salir el grado de discapacidad, el tipo de discapacidad. Ahora, aclarando estos cuerpos legales, lógicamente tú estás señalando de que tenemos varios cuerpos legales, identificando, pero hay algo más importante también, que es importante para los ciudadanos que tienen enfermedades catastróficas y enfermedades catastróficas, raras, huérfanas. Exacto, que no todos son considerados o acreditados en la condición de discapacidad. ¿Cuál es ese cambio que tú consideras que la comunidad debería comprender y entender, que establece justamente que se ha incorporado a estos cuerpos legales, porque son varios cuerpos legales, porque no todos rigen el mismo cuerpo legal de la LOCEP, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo lo podrías enfocar tú para explicarles y que aclararles a nuestros compañeros? A ver, bueno, de los 6 cuerpos normativos, específicamente donde son los mayores cambios es en la Ley Orgánica del Servicio Público y en el Código de Trabajo, yéndonos por ese tema, porque en el tema del Código Orgánico de la Función Judicial, la Ley Orgánica del Servicio Exterior y el Código Orgánico de Organización Territorial, el COTAT, ellos tenían una referencia que te mandaban a la Ley de Carrera Administrativa del Servicio Público, que es una ley anterior a la LOCEP. Entonces, justamente cuando mencionaban estos cuerpos normativos, las unidades de talento humanos querían remitirse a una ley que ya estaba derogada. Entonces, ellos tenían como que esta duda y esta traba, y es por ello que vamos hablando de una de las sentencias, la cual es importante para la reforma para la reforma de estos cuerpos normativos, es la desvinculación de un servidor con una enfermedad rara, huérfana y catastrófica, al cual el servidor fue desvinculado de una empresa pública, con el argumento de que justamente él no entraba a cumplir el tema de discapacidad porque era una enfermedad rara, huérfana y catastrófica, y como lo mencionó, no todas las enfermedades raras o huérfanas entran a hacer una calificación de discapacidad. Llegan a cubrir las no cubrir la expectativa, sino que no llega a cubrir la acreditación de condición de discapacidad. Exactamente. Pueden llegar a tener un cierto porcentaje, pero no llegar al 30%, que es lo que nos establece la norma para tener una condición de discapacidad. Porque si bien lo recordamos a nivel internacional, la condición de discapacidad empieza desde el 1%. Pero a nivel interno nosotros consideramos la condición de discapacidad que te prohíbe realizar las actividades de la vida diaria a partir del 30%. Entonces, claro, una enfermedad rara, huérfana, digamos que así, hablándolo de manera abarcativa, digamos que llega a un 15%, pero igual necesita ciertos tipos de apoyos, necesidades de la persona. Entonces, por ello es que la sentencia constitucional también abarcó aquí a las personas con enfermedades raras, huérfanas y catastróficas, para tener esta protección legal, para que ellos tengan esta protección y así el Estado asegurar el derecho a la salud de esas personas. Pero, cuidado, proteger y precautelar el estado de salud del empleado público. Exactamente. Ahí por eso era que justamente hablamos de las empresas públicas. Empresas públicas y ley orgánica del servicio público. Entonces, cuando se reforman, es que te mandan a remitirte a temas de la LOCEP. Entonces, te remites a la LOCEP, y en la LOCEP, como están hechos los mayores cambios normativos, que es en el tema de los nombramientos provisionales, el cual les da... Hablamos de una cierta estabilidad laboral, porque no es una estabilidad laboral estricta, sino es relativa, porque hay 3 nombramientos provisionales que nos habla la LOCEP. El B1, que es para tema de maternidad.
El B2, que es para el tema de comisión de servicios cuando está el titular. Y el B3 es cuando una partida se encuentra vacante. Es decir, el proceso de concurso de méritos y oposición para designación de ese servidor todavía no ha salido a concurso a través de las plataformas del Ministerio de Trabajo, de la institución. Entonces, esa partida se encuentra vacante y ahí es lo que les da la estabilidad laboral. Se podría decir que tienen una cierta estabilidad laboral en el B3, porque ahí, para que se cumpla se cumpla la condición de que esa persona puede mantenerse en ese puesto, es de que exista un ganador de concurso. O sea, si no hay un concurso, se mantiene la persona con discapacidad en el puesto hasta que hay el concurso. Haya un ganador del concurso. Hay un ganador de concurso. Si se hace la convocatoria, la persona con discapacidad o el sustituto que tiene un nombramiento provisional, ¿puede participar en el concurso público? Puede participar en el concurso público. ¿Tiene alguna ventaja dentro de la participación tener la condición de discapacidad ante un concurso público? Porque es por puntajes, ¿no es cierto? Entonces tú tienes una ventaja al tener una condición de discapacidad, al ser un sustituto, si participas en el concurso público. Sí, exactamente. El acuerdo ministerial del MDT que regula la selección de personal establece más o menos si tú sacas más del 75% entras al banco de elegibles. Pero si eres persona con discapacidad, tienes un puntaje adicional o eres sustituto de una persona con discapacidad. Pero aquí hay que aclarar algo, ¿no? Ha habido pronunciamientos en los cuales ciertas instituciones se basan en que no le eligen a la persona con discapacidad que ha participado o al sustituto porque la institución ya cumple el 4%. Entonces, si ya cumple el 4%, dice, yo ya no estoy obligado. Pero ahí yo discrepo mucho porque, a ver, digamos, el 4% es lo mínimo que tú debes cumplir. No dice que tú llegas al 4% y no debes cumplir más. No te establece solo nada más. Es un mínimo. O sea, si tú puedes cumplir más, hacer una sociedad más inclusiva en donde todos tengamos los mismos derechos, los mismos accesos que tenemos, que no tienen las personas con discapacidad o que no tenemos el resto de personas, ahí lograríamos que haya una igualdad de oportunidades, que es lo que se busca. Es la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Claro, pero claro, ahí es lo que tú señalas, ¿no es cierto? El lograr la igualdad de condiciones, igualar la posibilidad de tener un puesto de trabajo. Pero las instituciones públicas, en su mayoría, considero que en su mayoría, se ven, claro, dicen, he cumplido la cuota, entonces no aplico la norma para que yo pueda obtener ese puesto. ¿Puede ser demandable eso? Sí, puede ser peleable. Bastante peleable ante el Ministerio de Trabajo y de ahí sí irían, como es un proceso con el Estado, se tendría que ir al contencioso. Porque además la norma no te establece ni te dice, porque yo cumpliera la cuota laboral, significa de que no pueda participar del concurso o no pueda ganar el concurso. La norma dice claramente que de cumplir, de pasar el 75% tiene los puntos compensatorios que le dan por la condición de discapacidad, como pasa en pueblos y nacionalidades, o en la diversidad de género también, si no me equivoco. Entonces, quedamos claros que justamente este proceso que se ha hecho en este proyecto de ley va claramente establecido en el apoyo a los diferentes modos de contrato que tienes en las diferentes normas o códigos que tenemos de servicio exterior, de las empresas públicas, de los empleados públicos con la LOCEP, con el Código de Justicia, todos los que tienen que ver, porque tienen diferentes formatos. ¿Qué es lo que pasaría directamente cuando las personas con discapacidad tienen este nombramiento provisional? Entendiendo que si es que hay el concurso público, tienen que participar y esa sería su oportunidad de tener ya un nombramiento definitivo, ¿no es cierto? Exactamente, porque recordemos que la Constitución nos dice que para tú pertenecer al servicio público, tener un nombramiento definitivo, debes participar en un concurso de méritos y oposición. Es directamente realizar el concurso. No es que por tener la condición de discapacidad ya te van a otorgar el nombramiento directo. Y es lo que muchas personas
hicieron ciertos comentarios de que la ley les daba esa estabilidad, o sea que tú ya tenías un nombramiento provisional y con esta ley tú tenías ya el nombramiento definitivo, no, porque eso se volvió inconstitucional y fue una de las observaciones que se realizó al primer informe de esta ley, porque sí había una propuesta en ese sentido, de que las personas con discapacidad, sustitutos, personas con enfermedades raras o huérfanas, tengan un nombramiento definitivo a partir de la promulgación de esta ley, pero claro, se hizo el análisis y la Constitución manda que se realice un concurso de méritos de oposición, y si tú ganas el concurso con las oportunidades que te brindan, con los ajustes razonables necesarios para que tú puedas participar en igualdad de condiciones y ganas, tienes tu puesto, tu nombramiento definitivo. Ya no o sea, en definitiva, esta reforma va claramente establecido, volvemos a insistir, en los empleados públicos. Exactamente. Más no para los privados. Más no para los privados. Lo que reforma en el Código de Trabajo son los ajustes razonables que se deben realizar. ¿Qué entenderíamos por ajuste razonable? En temas de las adaptaciones a los espacios de trabajo, en temas de que asistencia, digamos una persona con discapacidad visual que pueda necesitar el JAWS en su computadora para ella poderse, ese es un ajuste. O sea, razonable. la ayuda técnica que le puede equilibrar su condición de discapacidad para poder tener las habilidades y destrezas necesarias para cumplir su trabajo. Su actividad laboral. Si no le dan esa adaptación, esa medida, ¿qué pasaría? No tengo las mismas oportunidades. Exactamente. Por más pequeño que algunas personas lo vean, una rampa, una chapa de una puerta, es una barrera. Porque la mayoría de puertas, si ustedes ven, son las de pomo, las redonditas. Y hay algunas personas que no pueden usarlo. Por eso la mayoría de cerraduras que son accesibles, hablemoslo así, son las de manija, las que tú las puedes mover. Desde ahí tú ya ves una accesibilidad, un acceso, un ajuste razonable a que la persona pueda desarrollar. Los detalles son los que te ayudan a los niveles de convivencia. Y eso te asegura una igualdad de oportunidades con el resto de personas. Si tú tienes las mismas condiciones para acceder a un trabajo, las personas con discapacidad han demostrado que tienen la misma capacidad para desarrollar ciertas actividades. Entonces, algo que también se manifiesta dentro de este proyecto de ley es el tema de la reducción de horarios. Pero claro, aquí es otro punto debatible. Esta reducción de horarios, ¿cómo va a desarrollar la actividad de la persona? O sea, si tú tienes que cumplir ciertas metas al día, si yo te rebajo el horario, posiblemente también te debo rebajar las metas del día. Y si estamos en unos puestos estratégicos. Ahora mi pregunta dice sí. Justamente el problema es que cuando enfrentas eso, y a eso le implica mucho, porque en lo privado puede pasar eso. A ver, yo necesito que rindan las 8 horas. ¿Sí? Y en muchos casos los sustitutos, ese es el problema que se enfrenta. Y hay un pronunciamiento de la Corte de la Corte Suprema, si no me equivoco, que establece que la persona o el sustituto no tiene que notificar que tiene una condición de discapacidad ni que es cuidador de una persona con discapacidad, porque justamente esa resolución lo que hace es, en cierto modo, dar, como quien diría, un momento de discriminación por un ascenso, por otro tipo de despidos que se pueden dar intempestivos, y no es que antes decía, es que no me notificaron en recursos humanos que tenía una condición de discapacidad. O sea, yo, si voy a una institución pública o en lo privado también, no necesito decir tengo condición de discapacidad, a menos que vaya a participar en un concurso donde me pidan personas con discapacidad. Pero el empleado o la persona que está en una institución pública o privada, no es que va y de pronto dice yo tengo discapacidad o soy sustituto. No tiene la obligación de reportarlo, ¿no es cierto? No. ¿Esa es una resolución de la Corte? Es una resolución de la Corte Nacional de Justicia. Es la 01-2025, en la cual se estableció que la norma no te pide que tú justifiques si eres sustituto, si eres persona con discapacidad, que notifiques a tu empleador.
Porque claro, aquí viene el tema de, también como el tema de tus datos personales, porque recordemos que una condición de discapacidad también se va por una parte médica, y tampoco es que tú puedes andar eh, dando esta información a todas las personas. No tienes que andarte poniendo un letrero diciendo tengo una condición, a menos que tengas una condición de discapacidad visible, donde se identifica, hay discapacidades invisibles. Eso es justamente lo que se va buscando, es que estas medidas no vayan considerándose para que te puedan discriminar en un trabajo, te pueden discriminar en una contratación directamente. Es igual cuando a veces dice, usted, a las mujeres les pasa muchísimo, que eso también se ha visto, usted pensaría en tener hijos cuando vas al trabajo, y una mujer a veces por conseguir trabajo dice no, ¿sí? O le dicen, está embarazada, no te contratan, ¿no es cierto? Claro. Puede pasar. O sea, esos Sí, son sucede. los casos, sucede muchísimo. Sucede mucho. Bueno, yo justamente yéndonos por ese tema, sí hay personas que ocultan este tipo de actividades. Yo conocí del caso de una amiga. Ella estaba dando a luz, ingresó a trabajar, pero nunca les notificó por ese miedo de que le digan, "Ay, si notifico que recién di a luz, recién conseguí el trabajo, me van a votar, me van a decir, ¿sabe qué? No, hasta aquí nomás, muchas gracias, porque usted va a querer las 2 horas que son para el cuidado del recién nacido". Y justamente es eso lo que hace que se vulneren nuestros derechos. No exigirlos. No exigirlos como personas con discapacidad, como mujeres, como tanto de los grupos vulnerables que existen. Es lo que permite que ciertas personas vulneren nuestros derechos. La falta de exigencia. O puede ser una falta de garantía por parte de también. No tienes una garantía que se establezca de que si tú lo dices, no te va a pasar nada. Y es por eso que regresamos a la ley y vemos un aspecto muy importante en la ley. Bueno, a mi punto de vista es algo muy importante. Quien manda al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Salud a reglamentar este proceso, ¿no? En 90 días tienes que reglamentar esta ley. Exactamente. En 90 días tienes que reglamentar. Porque justamente, ¿qué sucedía? Desvinculaban personas con discapacidad y tenías que ir a hacer una acción de protección. Y si para tu mala suerte salió mal la acción de protección, tienes que hacer una apelación y de ahí la extraordinaria de protección. Pero hasta llegar ahí, digamos que transcurrieron unos 2-3 años. O tienes que irte al contencioso administrativo, que en el contencioso administrativo se puede demorar otros 2-3 años hasta que te restituyan a tu puesto, porque existe una clara vulneración a su derecho. Mientras que si tú vas al Ministerio de Trabajo, ellos hacen el análisis pertinente y ellos por ley, por normativa interna que ellos tienen, ellos en 30 a 45 días ya te dan una respuesta analizando. Sabe que si efectivamente la institución aplicó mal la Ley Orgánica de Servicio Público, la normativa, los acuerdos ministeriales, y con eso te restituyen inmediatamente a tu puesto. Que es un procedimiento más rápido. Esperemos que al momento en que elaboren el reglamento, este proyecto de ley, tengan en consideración esos temas, que en eso sí, como siempre lo he manifestado, la sociedad civil debemos estar pendientes de estos proyectos normativos que son en beneficio de las personas con discapacidad, en este caso también de las personas con enfermedades raras, huérfanos o catastróficas. Que eso es lo bueno, Pablo. O sea, yo sí creo que el haber tomado las enfermedades raras, huérfanas, a fin de es una condición de deterioro de salud que afecta en ese contexto, y lógicamente podríamos decir que son personas que en algún momento no se les ha reconocido ese tipo de una enfermedad rara o una condición que a veces nos llega a calificar la condición de discapacidad. Pero bueno, en la reglamentación esperamos que además, volvemos a insistir, esto es solo para lo público. Esta ley que se anunció tanto desde la Asamblea, todo es para el sector público. Luego vamos a citar cuáles son 2 artículos que se aplican para la reforma al Código Laboral, que aplica a lo privado. Pero aquí hay algo importante, que es que a su vez habla ya de que se dice que las enfermedades raras catastróficas en el sector público serviría también para cumplir la cuota laboral. Justamente esta reforma va específicamente en la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Ahí es donde
manda incluir esto del 4%. Solo en las empresas públicas. Solo es en las empresas más no en la LOCEP. No en la LOCEP. ¿Qué significa empresas públicas? Sería Petroecuador, ¿cuál más tenemos? CENEC, CENEL. Todas las empresas públicas. Todas las empresas públicas. Okay. Porque ellas tienen su norma específica. Entonces, como tienen esta norma específica, ellos no tenían el tema del 4%. Si bien podían aplicar la Ley Orgánica de Discapacidades, pero cuando se realizó, justo mencionaba la sentencia de la persona con la persona con enfermedad rara, huérfana o catastrófica, ella fue desvinculada de una empresa pública. Y es por eso que se realiza también esta reforma aquí, para que las personas con enfermedades catastróficas, raras o huérfanas entren dentro del 4%, pero dentro de las empresas públicas. No es en los otros que son regidas por los CEP, solamente por los CEP, sino para las empresas públicas, en el cual se establece el 4% que puede ser cumplido por personas con discapacidad o sus sustitutos, o personas con enfermedades raras o huérfanas o catastróficas. Lo que me llamó la atención también de esta ley es que nos habla de a la reforma a la Ley Orgánica de Empresas Públicas, es que también nos menciona que pueden ser sustitutos de personas con enfermedades raras, huérfanas o catastróficas. Entonces ahí también tenemos que ver cómo el Ministerio de Trabajo va a certificar esto. ¿Cómo va a acreditar esa condición de sustituto a una enfermedad rara o catastrófica? Exactamente. Porque recordemos que el último cuadro reconocido de enfermedades raras, huérfanas o catastróficas está en un acuerdo ministerial del 2012. Y ese acuerdo no ha sido actualizado. Hablando médicamente, no sé si aumentarían más enfermedades. Claro, habría que ver el cuadro valorativo que tiene directamente el Ministerio de Salud. Porque además hay que diferenciar con lo que es el IES también. Exactamente. Sí, porque hay dos diferencias, salud pública y el IES sí tiene sus diferencias, porque en el IES manejamos lo que es los parámetros también para la jubilación, por discapacidad, las minusvalías que lo tienen catalogado así, y podríamos decir la jubilación especial, y ahí habría que ver cómo se lo va a regular, que esperamos que el reglamento sea socializado para poder aportar directamente por dónde va a ir, en qué camino. Paul, hay algo importante que cuando vamos analizando y vamos viendo, lógicamente esta norma va a permitir que el Estado en cierto modo diga, hemos cumplido la cuota laboral. Es mi idea, no sé. Sí se está orientando al tema del cumplimiento del 4% y de la cuota laboral, específicamente es en empresas públicas, como acabamos de hablar. Que son las más fuertes, Exacto. Donde tienen el mayor número de empleados públicos. O sea, y hablemos de contratos o que tengan nombramientos provisionales, porque son contratos. Y hay una cosa que es inquietante, por ejemplo, que muchas veces nos pasa, y a los compañeros con discapacidad o las compañeras con discapacidad que vienen, que te dicen, yo firmé un contrato por un año y tengo condición de discapacidad, ¿no es cierto? Y dicen, pero se me cumple el contrato, ¿qué va a pasar conmigo? O sea, eso es claro. Si firmaste un contrato por un año, no quiere decir que te tengan que renovar. Está en la capacidad que firmaste por un año, ese es el compromiso. Y no es que puedes obligar a decir, no, porque tengo discapacidad, tiene que renovarme otra vez el contrato. No, justamente es eso. Lo que sucede es que muchas empresas públicas, hablemos de empresas públicas, tienen que renovar en su periodo fiscal, que es el 31 de diciembre. Se olvida. Y resulta que el contrato se renueva automáticamente. Entonces, ahí sí le estamos dando cierta estabilidad a la persona con discapacidad, a la persona con enfermedad rara, huérfana o catastrófica. Pero si la empresa te notifica antes del 31 de diciembre con la terminación del contrato, está cumpliendo con los parámetros establecidos en la ley. Es decir, tu contrato se cumplió dentro del plazo establecido y se terminó el contrato. No están en la obligación de volverlos a contratar. Directamente ahí, pero tienes que pasar los 3 meses de prueba. ¿O no necesariamente? No, porque en empresas públicas no existe el tema de los 3 meses de prueba. ¿Ya? En empresas públicas no se maneja ese tema,
se maneja el tema del contrato por el periodo establecido. Si bien existe un pronunciamiento de la Corte Constitucional en la cual se determina que las instituciones públicas, y cuando hablamos de instituciones públicas hablamos de todas, incluidas las empresas públicas que entrarían dentro de ellas. Entonces dice que no te pueden dar por terminado un contrato a las personas con discapacidad antes del cumplimiento del plazo, como si sucede con las personas que no tienen discapacidad, que sí les pueden dar por terminado. Pero una persona con discapacidad tienen que esperar que se cumpla el plazo, es decir, el 31 de diciembre se cumple el plazo, entonces Gracias. yo te debo notificar. Hay que ver el contrato como lo establecen, si lo tienen que notificar con 15 días, 20 días de anticipación con la terminación del contrato, si no se renueva. Y por lo general le ha pasado a Selec. Ya. Selec justamente es una de las empresas demandadas. Hay personas que al hacer Selec una empresa grande, a veces se olvidan de notificar y se les renueva automáticamente los contratos a las personas con discapacidad. Entonces ya han transcurrido 2 años. Ahí ya vuelves a volver, ya te haces estable. Exactamente. Terminas siendo estable. Vuelves a tener como que una cierta estabilidad. Y ahí viene otro pronunciamiento de la Corte Constitucional, en la cual dice que si tú ya has estado por más de 2 años en un contrato ocasional, es porque ya no es ocasional, porque ya se vuelve una necesidad definitiva de la empresa. Y muchas personas han demandado eso a través de contratos ocasionales, pero que ya han cumplido 2 años o más en la misma institución, realizando las mismas actividades. Y esto ya no se vuelve algo ocasional, porque ya se vuelve que la necesidad no es solo de ese momento, sino es una necesidad permanente de la institución. Y les dan sus nombramientos provisionales, porque tampoco por sentencia les pueden dar un nombramiento definitivo. Tienen que participar en concurso. Exactamente, tienen que cumplir lo que dice la Constitución, un concurso de méritos y oposición. Y esta ley protege a los nombramientos provisionales de los sustitutos y personas con discapacidad. Sí, exactamente, protege, pero hasta cuando hay el concurso. Hasta cuando existe el concurso. Volvemos a repetirlo claramente, o sea, hay el concurso. Si bien puede ganar la persona con discapacidad, tiene su estabilidad. Si no gana, no puede demandar, porque está establecido en la ley. Dentro de este ámbito, ¿qué más podrías decir tú que podría decirse que se garantizan, ¿no? ¿Qué implica el sustituto? Que ya sabemos qué es el sustituto, que también tenemos una reforma y un pronunciamiento del sustituto en la nueva ley que podría aclararse, Paul, que antes era el severo hasta el 75%, si no me equivoco, y en la nueva ley está hablándose de un pronunciamiento del 50%, pero ya hay una resolución del Ministerio de Trabajo. Claro, efectivamente existe la resolución, la 054 del 2025, salió más o menos por marzo, la cual reforma el acuerdo ministerial el 180 del 2018, en el cual se hace el proceso de certificación de sustituto. ¿Por qué se realizó esta reforma? Esta reforma viene desde la promulgación el año anterior del nuevo manual de calificación de discapacidades. En el nuevo manual ya se establece lo que es una discapacidad severa, lo que es una discapacidad severa, porque en sí la Constitución, la Ley Orgánica de Discapacidades, el reglamento nos hablaba de discapacidad severa, pero técnicamente yendo al manual de calificación de discapacidades, el que estaba vigente antes del 2024 que se aprobó, no nos hablaba de una discapacidad severa, sino nos hablaba de discapacidad moderada, grave y muy grave, nada más. Entonces las instituciones decían, ¿qué es una discapacidad severa? ¿A qué consideramos severidad? Entonces existía un pronunciamiento del CONADIS del 2013-052 en el cual se hacía una cierta acercamiento a la severidad. Entonces ahí se hacía un cierto acercamiento a la severidad a partir del 75%. Pero hablaba en otra reforma que se realizó a la misma resolución, que es la 053, en la cual te decía, personas con discapacidad psicológica, mental grave, retraso mental grave, leve, profundo. Cuadriplegias en los físicos. Empezabas desde grave. Entonces las instituciones empezaron a cerrar y dijeron, no, ese es 75% y se cerró ahí. Entonces todos
Los que querían calificarse como sustitutos de una persona mayor de edad deberían cumplir este parámetro, de que la persona con discapacidad tenga el 75%, que de ahí se consideraba severa. Ahora, con el nuevo baremo, con el nuevo manual de calificaciones de discapacidad, se considera severo a la discapacidad a partir del 50%, a la discapacidad intelectual, psicosocial y múltiple. Esos tres tipos de discapacidad se consideran severos a partir del 50%. Okay. Y ahí, y cuando es mayor de edad y cumple este parámetro, el padre, la madre o la persona que se encargue de su cuidado puede realizar el proceso de certificación como sustituto. ¿Pero el pronunciamiento nace del Ministerio de Trabajo o de la Corte? Esto nace a partir de pronunciamientos de la Corte Constitucional. Hay también un tema de que no había claridad en el pronunciamiento del 2013, existían ciertos vacíos, existían demandas en que unas personas ya obtuvieron su certificado y después tuvieron este inconveniente. Entonces fue un trabajo y también analizar, a ver, efectivamente, si queremos garantizar derechos, tenemos que ver de qué forma podemos garantizar de que una persona con discapacidad o su sustituto tenga un acceso a una plaza laboral y se garantice esto. Porque habían casos de personas con discapacidad intelectual y psicosocial, que por eso se enfocó más en ese tema. Habían casos en que el niño ya cumplía, el adolescente ya cumplía la mayoría de edad, ya cumplía 18 años. Pero no es que porque tú cumples los 18 años, la condición de discapacidad desapareció. O sea, cumpliste los 18 años y la discapacidad te desapareció y ya puedes insertarte al mundo laboral y todo. Entonces, fue ese análisis que se hizo, un trabajo que realizaron por parte del Ministerio de Salud Pública en ese tiempo que yo también trabajé en esas mesas. Fue el análisis de eso. ¿Estamos garantizando efectivamente los derechos de las personas con discapacidad a través de esto o no? Porque la discapacidad, como les digo, no desaparece cuando la persona cumple la mayoría de edad. Entonces había padres que decían, mire, yo he sido sustituto de mi hijo, si bien mi hijo ya cumple la mayoría de edad, pero él todavía no puede trabajar, no tiene la independencia, su discapacidad. Claro, porque el sustituto debería ser para el que va a trabajar más, no el que va a estudiar. Exactamente, la condición no le permitía todavía realizar una actividad laboral que le permita cumplir o sus necesidades, poder abarcar todo lo que requiere esto. Entonces, pues esos análisis que se realizó, parte técnica, parte legal, cumplir con estos parámetros. ¿Y ese es el pronunciamiento de la Corte Constitucional? Existe un pronunciamiento específico. ¿Y el último que salió de la resolución es de la Corte o es del Ministerio de Trabajo? Es un acuerdo ministerial del Ministerio de Trabajo para el tema de los sustitutos. ¿Es vinculante? Claro, ya todos deberían poder realizar sus procesos de calificación como sustituto. Sus procesos de calificación, que si bien se mantiene el tema de que debe presentar la cédula de la persona con discapacidad y de la persona que va a ser el sustituto laboral para que la empresa pública o privada pueda cumplir. ¿La severidad es en todas las discapacidades? Para los sustitutos, en tema de niños, no importa el porcentaje. En cuestión de adultos, entra la severidad del 75% solo cuando tienes discapacidad física, auditiva y de lenguaje. Ahí no aplicas el 50. Ahí no aplicas el 50, ahí aplicas el 75%. Solo para niños aplicas. Solo para niños entra de manera ¿Hasta general. qué edad? Hasta los 18 años. Pero no es niño años. Y es mayor adulto. Llega hasta los 18 años el tema del sustituto cuando tiene este tipo de discapacidad. Es decir, discapacidad física, de lenguaje y auditiva. En esos tres tipos de discapacidad se mantuvo el 75%. Porque se hizo un análisis de ver la inclusión laboral de las personas en ese año. Para proteger. Pero hay algo aquí que también hay que tomar en cuenta. Al momento que te dice la severidad de una persona que es mayor de edad, empieza desde el 50% en discapacidades intelectual, psicosocial y múltiple. Tenemos que ver cuántas personas van a entrar en una discapacidad múltiple.
porque hay personas que pueden tener una discapacidad física y una discapacidad auditiva, entonces ya esto viene a ser una discapacidad múltiple. Y a ver cuál prevalece además, ¿no? La prevalencia te va a aparecer, pero vas a tener la multiplicidad de la discapacidad y te va a aparecer como discapacidad múltiple. Uh-huh. Entonces, como discapacidad múltiple ya entras a este rango, porque estás teniendo dos condiciones que en sí pueden afectar tu entorno, uh-huh, tus accesos, tu igualdad ante todos. Ok, Paul, vamos a dar paso a preguntas seguramente. Sí, tenemos una pregunta. La certificación como sustituto en un proceso, ¿dónde se debe realizar? ¿En el Ministerio de Salud? No, a ver, el proceso de certificación como sustituto deben realizarlo en el Ministerio de Trabajo, en las direcciones regionales de las provincias. Los requisitos son, si es que es menor de edad, como les decía, si es que es menor de edad, no importa el porcentaje de discapacidad ni el tipo de discapacidad. Tienen que llevar la cédula de la persona con discapacidad y la cédula de la persona que va a ser sustituto para que se registre dentro del sistema. Es un procedimiento rápido. No importa el porcentaje. Claro, cuando es niño no importa el porcentaje. Okay, pero es niña hasta qué edad se hasta tiene? Los 18 años. O sea, igual, nos mantenemos hasta los 18. Claro, cumplen los 18 años y tú ahí entras al proceso de certificarte como sustituto, pero aquí ya entra el tema de porcentaje. Ahí sí entra el 75, nuevamente volvemos. Exactamente, okay. Ahí vuelve a entrar el tema del 75%, uh-huh, en, como les decía, física, de lenguaje y auditiva. Y en tema de discapacidad intelectual, psicosocial y múltiple a partir del 50%. Okay. Perfecto. Ahí entran los sustitutos para mayores. Se acreditan, pero también todo lo puedes hacer acompañamiento de exámenes médicos o qué, o ya la acreditación del carnet, ¿no es cierto? Solo el carnet. Perdón, la cédula. Solo la cédula. Y la segunda es, ¿puedes hacerlo virtualmente también, si no me equivoco, o ya no? No, ya no está habilitado. Ya no está habilitado la alternativa, porque antes podías registrarte y hacer el procedimiento de manera virtual. Sí, justamente ese fue un procedimiento que existió si mal no recuerdo, creo que fue en tiempos de COVID, uh-huh, que se realizó el tema del registro a través de medios virtuales. Actualmente es solo presencial. Entonces, les comento porque mi esposa justamente se calificó la semana anterior que se le venció el certificado de sustituto. Entonces, ¿tiene un plazo? Tiene un plazo de 2 años. O sea, cada 2 años tienes que actualizar. Cada 2 años tienes que ir a actualizar. Tienes que estar pendiente a las fechas en que se te va a caducar. Okay. Porque a veces el Ministerio de Trabajo sí te notifica la persona con nombre y número de cédula tal, uh-huh, se le va a cumplir su certificación de sustituto. Te notifican al correo electrónico y de ahí tú te acercas nuevamente al Ministerio de Trabajo, presentas estos 2 documentos que son los únicos requisitos que existen, la cédula y la cédula de la persona con discapacidad y la cédula de la persona que va a ser sustituto. Existen otros requisitos especiales, pero es cuando son padres divorciados, cuando existe un divorcio ya tienen que presentar la sentencia de quién tiene la custodia, quién tiene la tenencia, que ya son requisitos especiales, que esos requisitos, si tienen más dudas, nos pueden hacer llegar al correo y se les iría aclarando. O sea que directamente tienen que hacerlo en las delegaciones del Ministerio de Trabajo en cada una de las provincias. Exactamente. Okay. Para volver a aclarar este tema, nos dicen, buenos días, si tienes 79%, pero es física y intelectual, ¿cuándo cumpla los 18 puedo seguir siendo la sustituta? Sí, efectivamente, porque a partir del 75% la discapacidad es severa en este caso. Tenemos una pregunta. Buenos días. Si en una empresa existen 200 personas, ¿cuántas personas con discapacidad deberían tener? 8. 8 porque es la ley de 8 personas. Puedes tener 8 personas con discapacidad o puede tener 4 personas con discapacidad o 4 sustitutos. No puede pasar, en este caso, del 2%. No puede ser 3% de sustitutos. No lo puede ser. Tiene que ser o 2% de sustitutos, 2% de personas con discapacidad, o el 4% sí pueden ser de personas con discapacidad. Uh-huh. Ya. Tenemos otra pregunta. Que por favor les aclaremos lo que hace, sí. Que oferta, sí, porque ellas tienen muchas dudas de que hay
muchas ofertas de trabajo, pero el sueldo es muy bajo y piden mucha experiencia y todo eso. Claro, vamos a explicarles un poquito más. Vamos a avanzar primero con este tema de la ley, que ya vamos casi ajustándonos a lo que vimos, y vamos a aclarar qué son los servicios de integración laboral, qué hace la plataforma del Ministerio de Trabajo, y lógicamente también lo tomaremos en cuenta principalmente para seguirlo aclarando las modalidades de trabajo que existen y cómo se ha venido trabajando. No sé si sobre la ley, la norma, principalmente hemos ido aclarando los cuerpos legales que son para empleados públicos. Hay una reforma del artículo 42 al código 42 o el 40, no me recuerdo, es el 42, que ese se afecta ya a los empleados públicos y privados. Pero voy a recordar una cosa importante. Hubo un estudio donde se prueba que la mayoría de sustitutos están en las instituciones públicas y hay menos sustitutos registrados para las empresas privadas. Eso se dio mucho más fuerte. ¿Por qué razón? Porque el sustituto, en cierto modo, se vinculaba más hacia la institución pública, que tenía un mayor registro, y en las empresas privadas había. Esto hablo de un estudio que se hizo hace más de 3 años, si no me equivoco, pero no se ha hecho una actualización, que sí sería importante pedir al Ministerio de Trabajo de trabajar en ese tema de ver cuántos sustitutos realmente están activos, cuántos se encuentran ejerciendo la actividad de sustitutos desde lo público y lo privado. Así que dejamos esa inquietud al Ministerio de Trabajo. Claro, sí sería importante tener estos datos de la inclusión laboral de las personas con discapacidad, tanto en el ámbito público como en el privado, porque se tendrían que realizar las inspecciones laborales, ver el cumplimiento y de esta forma exigir el cumplimiento de este 4%. Y muchas veces hay una confusión que hay que aclararlo. Muchas veces puede haber la estadística que diga, puedes coger el registro del IES, pero al coger el registro del IES tienes que desagregar varios parámetros, ¿no es cierto? Entre esos la afiliación voluntaria. Muchas personas con discapacidad están afiliados voluntariamente por tener una atención médica y por tener los beneficios que conlleva a préstamos, a situaciones, a condiciones. Entonces, sí hay que desagregar bien información para poder tener claridad en lo que es en esa estadística, ¿no? Sí. ¿Al tema del código de trabajo? Sí, iríamos al código ese de trabajo, que sería que afecta a lo público y a lo privado, ¿no? Efectivamente, porque tenemos también personas bajo código de trabajo en las instituciones públicas. Entonces, justamente como lo manifestaba, era la reforma al artículo 42, se aumentan numerales del numeral 37 y el 38. El 37 hablamos de las adaptaciones al puesto de trabajo, que era lo que nosotros decíamos, los ajustes razonables al puesto de trabajo, para que la persona pueda desempeñar sus actividades en función de las actividades que vaya a realizar. Se realizarían todas estas adaptaciones necesarias que deben realizar las empresas privadas para garantizar la inclusión real de la persona con discapacidad, para que esté realizando la actividad a la cual fue contratada. O sea, directamente sería los accesos, las ayudas técnicas, reforzar, por ejemplo, la capacitación, la formación, la sensibilización, que son ¿es lo único que se reforma? Se reforma también el tema del registro y reporte, y otro artículo más que nos habla sobre un tema de incentivos no económicos. Son dos. El registro lo va a llevar el Ministerio de Trabajo y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Para todo lo de empleabilidad, tanto en lo privado como en lo público. Solo el Código de Trabajo. Solo Código de Trabajo. Son las reformas. Pero Código de Trabajo son más otros cargos públicos que no están dentro de la LOCEP, sino son más obreros. Más temas operativos. No, que son obreros prácticamente, que son hasta los que están en sindicatos. Sí, efectivamente. Sí, ellos esos son código de trabajo. ¿Por qué se diferenció ahí código de trabajo? Eso sí me pareció raro. A ver, en el código de trabajo lo que se trató de hacer es darle una mayor accesibilidad para que se adapten los puestos de trabajo. Porque en verdad existen empresas de que no cumplen este tipo de la cuota laboral, es por el tema de accesibilidad. Tenemos en cuenta de que hay que hacer justo lo que mencionábamos, rampas, cambios en las puertas, accesos en la práctica muchas veces, ¿no? Pero
Justamente la empresa a veces se asusta que la inversión puede ser cara, pero en realidad son inversiones que le conviene a todo mundo realmente y no son costosas si tiene una buena asesoría directamente. Exactamente. Y realizar este tipo de cambios que promuevan la accesibilidad, promueve la accesibilidad para todos, no solo para las personas con discapacidad, porque esta accesibilidad es para todas las personas. Todos podemos tener una discapacidad, podemos ser un adulto mayor, que esta accesibilidad también nos permite hacia ellos. No solo nos enfoquemos en la accesibilidad hacia personas con discapacidad, sino la accesibilidad es algo universal, es para todos, es un acceso para todos, igualdad para todos. Y la otra era la promoción de la responsabilidad social, que no tiene un costo ni incentivo tributario. Lo único que dice es que directamente si la empresa hace este tipo de apoyos a las enfermedades catastróficas raras, todo lo demás, puede usar como una responsabilidad social, publicitar de manera sin ninguna restricción el tema de que impulsa el trabajo de personas con discapacidad, sustitutos de enfermedades raras, huérfanas y catastróficas, en definitiva, pero no tiene incentivo tributario. No es un incentivo tributario, sino es una certificación que lo va a otorgar el Ministerio de Trabajo por buenas prácticas laborales hacia las instituciones privadas. Es decir, la institución está cumpliendo con... Tenemos que ver el reglamento. ¿Cómo que hay que ver cómo lo pone el reglamento. ¿Cómo van a establecer en el reglamento? ¿Qué parámetros se van a cumplir para darles esta certificación? Esta certificación que lo menciona aquí, certificaciones de buenas prácticas laborales. Así se llama la certificación, que ya está en la ley, lo especifica como certificación de buenas prácticas laborales. Pero para yo darte esta certificación, tenemos que ver el reglamento. ¿Qué parámetros le van a colocar en el reglamento? Si cumples, me invento, cumples el 4%, cumples el tema de la accesibilidad, cumples el tema de las adaptaciones, cumples la sensibilización y la capacitación a todo el personal en cuanto a la atención hacia personas con discapacidad. Para mí estos serían 4 parámetros básicos que deberían cumplir las empresas para tener esta certificación de buenas prácticas laborales y que las puedan usar en sus campañas de marketing. Claro que eso ya es demostrar responsabilidad social y el compromiso que adquiere, que puede ser positivo, creo yo, porque te enseña en cierto modo que la empresa está colaborando y trabajando. Nosotros consideramos que las empresas privadas como las públicas tienen que promocionar que en realidad van cumpliendo la norma, los grupos violetas, la violencia hacia la mujer, la diversidad de género, la diversidad de pueblos y nacionalidades, que son componentes importantes en los que trabajan. Creo que hasta ahí vas teniendo en claridad que esta reforma de ley se confundió mucho con la reforma de la ley de discapacidades, que ese es otro contexto. Estos empleados públicos reformando los varios cuerpos legales, el único que afecta dentro de lo que es a los empleados privados son los 2 artículos que acabamos de citar, pero lo demás haces en contexto del empleado público que está ahorita, con nombramiento provisional, que se respeten las enfermedades raras, huérfanas, catastróficas, que pueden ser consideradas dentro de la cuota laboral, que hay que ver qué dice el reglamento. Pero hay una cosa importante, el reglamento no está sobre la ley. Efectivamente. El reglamento es para operativizar la ley. Nada más, pero más no para violentar el hecho de lo que puedes hacer, ¿no es cierto? Efectivamente. Ahora, el Estado tiene nombramientos provisionales por montones, porque en realidad no ha habido concursos que se hayan hecho, y mucho más ahora con la nueva ley también que tenemos, que es la Ley de Integridad Pública. La Ley de Integridad Pública. Esa es otra condición. No la he leído completamente, he leído una parte, todavía me falta leer. ¿Afecta la Ley de Integridad Pública a las personas con discapacidad o los sustitutos? No menciona específicamente, pero entras dentro de todos los procesos. Recordemos que porque no te mencione persona con discapacidad o sustituto no quiere decir que no está sujeto a la Ley de Integridad Pública. Que es importante que debes cumplir tus obligaciones, no porque yo tengo discapacidad, no puedo hacer esto, no puedo cumplirla, el horario tiene que ajustarme, tiene que hacerme esto. O sea, eso hay que tener mucho cuidado, porque eso puede llegar a ser un sujeto de interpretación y quieran aprovechar de ese sujeto de interpretación, que lo puedan decir, no es que no está rindiendo, no está trabajando y no está haciendo esto, y puede decir gracias por la evaluación. Que bueno, eso veamos a ver cómo va esa ley, y también que debe estar sujeta a reglamentación. Efectivamente, está sujeta a reglamentación esa Ley de Integridad Pública. Veamos, han existido muchos pronunciamientos
diversos sobre la ley. ¿Y está demandado con inconstitucionalidad? ¿Ya la presentaron o no la han presentado varias propuestas ante la Corte, no propuestas, ya demandas de inconstitucionalidad. Veamos cómo avanza el proceso de la demanda de inconstitucionalidad. Ha sido presentada de lo que tuve conocimiento, fue presentada por un representante de los jueces y magistrados del Ecuador. Fue presentada también por una parte de los servidores públicos, un representante de los servidores públicos y otras personas más, trabajadores también de empresas públicas, justo lo que conversábamos, también han presentado su demanda de inconstitucionalidad. Es una ley que deberíamos analizarla. Hay que evaluar o no hay que evaluar, eso queramos entre comisión inquietud. Porque también hay que evaluar las autoridades, no solo a los trabajadores, a las autoridades hay que evaluar, porque directamente si no tienes un buen trabajo como autoridad, ¿qué esperas que tus compañeros con los que colaboran y trabajan puedan cumplir las disposiciones que sean, realmente que vayan en camino a ejecutar acciones y actividades que permitan el crecimiento y el desarrollo de una mejor política pública en discapacidades, como puede ser en una mejor empresa pública, un mejor ministerio, un mejor registro civil, un mejor infinidad de instituciones que prestan servicios. Eso es importante también. Las cabezas son parte importante de lo que se hace para poder considerar las evaluaciones. Camila, ¿tenías más preguntas? Sí, tenemos una pregunta. Gracias por esta excelente socialización. Mi pregunta es, en el caso de los servidores públicos con discapacidad, con contratos ocasionales por más de 9 años consecutivos, deberían dar un nombramiento provisional y en caso de terminación del contrato, ¿en qué tiempo se debe notificarlo? A ver, si está por más de 9 años con contrato de servicios ocasionales en una misma institución, y no le notifican con la terminación de no puede demandar todavía, porque no se ha vulnerado el derecho en su momento. Al momento en que le notifican con la terminación de su contrato ocasional, ahí sí él puede demandar el tema de que ya no fue un trabajo ocasional, sino fue algo que ya se llevó por 9 años. Entonces ahí se demanda ante los jueces. Esperemos que acepten acciones de protección por este tema, porque muchos jueces hemos visto que se están orientando por el pronunciamiento de la sentencia 2006 que se conoce, en la cual todo quieren mandar al contencioso cuando existen evidentes vulneraciones de derechos constitucionales y le puedan aceptar por ese tema. Si es una persona con discapacidad, puede entrar dentro de uno de los posibles análisis de que es un grupo vulnerable y se puede aceptar la acción de protección. Existen precedentes constitucionales en los cuales personas con discapacidad o sustitutos que han laborado por más de 2 años y les han notificado con la terminación de su contrato, les otorgan el nombramiento provisional. Entonces puedes demandarlo. Ahora, la notificación del contrato de servicios ocasionales, que era la otra pregunta que hacía ahí mismo. En el contrato de servicios ocasionales habría que ver cuándo le dan el tiempo de la notificación, si no se entenderá renovado automáticamente. Hay que ver el contrato, cómo tendría la persona con discapacidad. Pero no es necesariamente ahí, porque hay pronunciamientos del Ministerio de Trabajo donde dice claramente y te establece y te dice que no habiendo el concurso público, se puede seguir. Puede seguir trabajando la persona y lo que está haciendo es violentando un derecho administrativo directamente, porque si hay un pronunciamiento del ministerio que te diga, usted señor ha sido notificado de la terminación de su nombramiento provisional y no le dio la gana de acogerse, el Ministerio de Trabajo se pronuncia, ¿qué quiere decir? Que esa autoridad está violentando un requerimiento establecido que le dice claramente, si no existiera ganador de un concurso público, no tenía por qué darle la oportunidad. Y lamentablemente eso va al contencioso y eso a fin de cuentas va a terminar siendo ganado. Efectivamente. Eso va a terminar. En su tiempo es así. Es ganable, pero hay que seguir. Hay que seguir en el proceso. Por eso es que como lo mencionaba, en este proyecto de ley manda reglamentar este tipo de acciones.
Entonces veamos si es que el Ministerio de Trabajo por ahí lo reglamenta y solicita de que cuando existan estas desvinculaciones en temas en temas de puestos que están vacantes, que no existe ganador, se reintegren las personas, porque realizar un proceso judicial, si bien nuestra Constitución dice que la justicia será gratuita, accesible y todo, pero no quiere decir que el abogado no le va a cobrar. Exactamente. Hay que ver la condición. Exactamente. No sé si tienes algo más, Camila, ¿no? Camila, ¿algo más? ¿Alguna otra pregunta, no? Bueno, vamos a aclarar ahora principalmente lo que les preocupa a muchos de ustedes. Uno de los temas que enfrentan las personas con discapacidad en lo público y en lo privado a veces se va dando dependiendo la condición de discapacidad. Y no son las empresas, yo no puedo decir que es el empresario. Son los departamentos de recursos humanos que a veces visualizan ciertas condiciones de discapacidad. A veces los requerimientos van ahí desde la edad, el tipo de preparación, el tipo de trabajo. Y es verdad lo que muchas veces nosotros enfrentamos como servicios de integración laboral de la Federación de Ecuatorianos con Discapacidad Física de FENEDIV. En nuestro trabajo a diario es eso, que muchas veces las convocatorias que nos realizan los departamentos de recursos humanos nos dicen los perfiles que necesitan. Y lamentablemente en la mayoría de empresas no vamos viendo perfiles profesionales, por ejemplo. Vamos viendo perfiles operativos, administrativos, limpieza, percheros, mensajeros internos. Y en las condiciones de discapacidad muchas veces dicen queremos discapacidad física, baja visión a veces, en otras veces citan con discapacidad auditiva, sordos a veces se vinculan también, pero quedan rezagados las discapacidades como por ejemplo la visual, es a veces complicado, o la psicosocial por efectos secundarios de falta de conocimiento, y la intelectual, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este contexto, a su vez, las edades laborales, que es otra cosa, ya le ven a uno de 40 años y ya negado, o sea, por poco ya dicen, no, es que tiene que ser de 20 y pico, 28, 29, 30, máximo exagerando 35 o 36 años. Entonces, ahí enfrentaste un montón de condiciones y nos pasa mucho a nosotros en los servicios de integración laboral, porque lo que hacemos nosotros es lograr hacer una intermediación gratuita, porque no tiene costo el servicio, con la empresa a los requerimientos que nos hacen. Ellos nos piden, queremos el perfil para mensajero con moto, porque a veces nos piden hasta con moto. Entonces, tiene que tener licencia de moto, tiene que tener su moto propia, pero quiero desde 18 hasta 24 años, ok. Entonces te piden ese requerimiento. Si ya tienes 28, 30 años, le mandas el perfil a la empresa y la empresa te dice, no, yo le dije a usted máximo 25, no puedes mandar, manda de más. Entonces ya no te tienen la confianza de tratar, y tratamos de cumplir lo que la empresa nos pide. Lo que nosotros hacemos principalmente es que la empresa nos pide y logramos hacer ferias laborales en las diferentes oficinas para que la empresa escoja de los perfiles que nosotros encontramos, y la empresa es la que realmente contrata, o sea, no el SIL contrata, sino que nosotros ayudamos a la empresa, ayudamos a las personas con discapacidad a tener en nuestra base de datos, y lamentablemente muchas veces les llamamos 2 o 3 o 4 veces a concursos, o sea, participación, que vengan para las ferias, y la empresa es la que escoge, ¿no? Ahora, la empresa tiene sus procesos, pasan la fase 1, llega a la fase 2, hasta la 3, a veces 3 fases, para calificarles, pero lógicamente nosotros lo que tratamos en los servicios de integración laboral es buscar alternativas de empleo. Perfiles altos, complejo. En personas con discapacidad a veces los perfiles altos no nos llaman. Las empresas en su mayoría son operativos, como les había dicho, y eso en verdad sí nos pone a pensar, por más que hacemos sensibilizaciones, trabajamos con las empresas, con recursos humanos, y es duro porque lamentablemente muchos compañeros se decepcionan, dicen, y es que ya he estado en varias ferias y no me escogen. Eso es lo duro, por eso es que nosotros tratamos de capacitar, a enseñarles a hacer su hoja de vida también, a lograr una mejor entrevista. Pero también hay responsabilidades de los usuarios nuestros, que a veces les dices, tienen la cita, dices, ay, es que no puedo. Entonces, si estás buscando un empleo, tienes que comprometerte como ser humano también a trabajar y directamente vincularte a este espacio de trabajo y cumplir lo que tienes que hacer.
Por eso es que siempre averiguamos el tipo de discapacidad, la dirección, con quién vive, cómo vive, porque esos son parámetros. No puedes contratarle a alguien que vive en el norte de Quito y te toca ir a trabajar en Aloja. O sea, calculemos solo la movilidad ida y vuelta. No tiene sentido. Y si está en silla de ruedas, peor. Entonces, eso es lo que va caracterizando a la contratación de personas con discapacidad. Entonces, la lucha de nosotros es también la preparación. Hay gente, por ejemplo, que nos hemos topado, que no han acabado ni el colegio, o sea, no han acabado el colegio, no son bachilleres, pero tienen unos perfiles muy buenos, muy buenos. Entonces, a veces la empresa dice, quiero personas con discapacidad para limpieza. Ya. Pero tienen que ser bachilleros, o sea, no necesariamente, o sea, las empresas, o sea, yo sé que pueda lo básico, escribir, sumar, de pronto eso sí puede ser importante, pero hay que reforzar el conocimiento y tratamos de que la gente estudie. También ahora hay estudios se diría acelerados, ¿cómo se dice? Bachillerato acelerado, ¿no? Que ya haces de menos tiempo. Entonces, tratamos de incidir en eso, en prepararse. Pero que en definitiva la empresa a veces cuando se cierra y dice, no, es que tiene que ser bachiller. Pues ahí, para la escoba y lo que le toca hacer, a veces limpiar y tener la oportunidad, es tener educación, cultura y darle una modalidad de vida y de condición. Y hay personas que no han llegado a ser bachilleres, pero tenemos antecedentes, tenemos gente que trabaja súper bien y que tienen buenos perfiles. Entonces, lo que nosotros nos esforzamos siempre es en tratar de mejorar el perfil, en tratar de sensibilizar a las empresas, que ese es el trabajo más fuerte, que en recursos humanos entiendan que la edad, que todos los temas principalmente son duros de enfrentar, que la discapacidad tienen que ver, las condiciones de discapacidad sean claras, que no todas tienen limitaciones extremas y no todas las discapacidades en realidad podrían ser negadas de integrarse. Yo algún rato oía cuando decía alguna persona decía en la Agencia Nacional de Tránsito que las personas que tienen el 70% de discapacidad no pueden tener licencias tipo F para conducir. Ese es un error de desconocimiento completo. Hay que hablar con las personas con discapacidad para comprender que sí puedes lograr, por ejemplo, conducir, pero lo puedes también trabajar. Si no conoces de la discapacidad, pídenos apoyo, ayuda para hacerte enterar y conocer qué es lo que hacemos nosotros con las universidades, con las escuelas, con los colegios, porque si no sensibilizamos a los estudiantes, a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, a los jefes de recursos humanos, a los universitarios que se están preparando en el camino, vamos a tener una restricción y vamos a tener una discriminación global. Y definitivamente eso pasa en el trabajo. Lamentablemente nos toca muchas veces esa lucha constante de personas que ya vienen con 50 años y dicen, pero es que yo ya he aplicado, y lamentablemente no te permiten a 50 años ya trabajar. ¿Cómo sin discapacidad? Es ese problema también que tú tienes ahora. Y la preparación, y cuando les presentas una preparación, muchos compañeros con discapacidad se han enfrentado y decirnos, yo tengo un perfil laboral alto, tengo yo títulos, pero por Dios necesito, aunque sea de administrativo. Y lamentablemente a veces nos ha tocado eso. Y muchos de ellos han tenido que trabajar en el área administrativa para ver si van logrando superarse en las brechas. Entonces, aquí es importante reflexionar en eso. La capacitación, la formación, la preparación es vital. Y nosotros vamos a topar luego lo que es el empleo de las personas con discapacidad en el ámbito privado, porque ese es otro enfoque. Ahí vamos a ver otras condiciones y vamos a lograr mantener una entrevista con el Ministerio de Trabajo para que nos digan en qué estamos, en qué factores, cómo van, pero considero el que mayor número de personas con discapacidad integradas laboralmente no es lo público, están equivocados, es lo privado. El privado es el que da más empleo, y no solo a las personas con discapacidad, sino también a las personas sin discapacidad. Entonces definitivamente el Estado está caotizado con el empleado público, dicen que deberían bajarse los empleados públicos porque a la mitad más o menos para poder tener eso, y es efectividad del servicio en algún momento, ver qué se puede hacer, porque si vas creando más trámites burocráticos vas a necesitar más empleados, por supuesto, pero la empresa privada en cambio piensa en la producción, que ahí es otra diferencia. Entonces los iremos topando estos temas, pero es aclararles más o menos cómo funcionamos nosotros. Lógicamente el Ministerio de Trabajo tiene
un departamento y tiene un sistema que no me recuerdo cómo se llama. Encuentra empleo que está Encuentra empleos, ¿no es cierto? Encuentra empleo que tú te registras, puedes registrarte como sustituto o persona con discapacidad porque hay igualmente requerimientos. Ese es el sistema que está actualmente utilizando el Ministerio de Trabajo para este tipo de empleabilidad de las personas con discapacidad, pero justamente es lo que se necesita es una sensibilización hacia las áreas de talento humano. Áreas de talento humano, los reclutadores, depende cómo se llamen en cada espacio. Porque el hecho de tener discapacidad no quiere decir que tú no tienes la capacidad para realizar actividades. Si bien una discapacidad puede tenerte ciertas limitantes, pero a través de los ajustes razonables que se llaman, tú vas superando estas limitantes. Y justo mencionaba el tema de las licencias, lo que dicen todo el mundo. No debe conducir. Personas que no tienen la calificación de discapacidad. Seamos claros, los que tienen licencia profesional son los que más accidentes de tránsito tienen y muertes en el país. Exactamente. Y si preguntan con personas con discapacidad que conducen, a ver qué porcentaje tiene de accidentes, ¿Qué porcentaje es lo mínimo, aunque no lo crean, ¿no? Entonces, lo que tú decías, o sea, en la práctica hay que ser más equilibrado y justo en lo que vas consiguiendo, ¿no? Ver las capacidades que desarrollan las personas con discapacidad. Ver cómo ellos se desenvuelven en su entorno a través de los ajustes razonables que se deben implementar a través de todas las personas con discapacidad para, como digo, llegar a una igualdad real, a una inclusión real, donde se vea que una persona con discapacidad puede realizar las mismas actividades que una persona sin discapacidad. Entonces, es lo que llevaría a tener una verdadera inclusión de las personas con discapacidad. Yo cuando realizo charlas de sensibilización hacia otras personas sin discapacidad, existe un video, y yo creo que la mayoría ha visto que hay una persona sin discapacidad que se mueve en un mundo de personas con discapacidad, donde está una silla de ruedas, una persona sorda, una persona con discapacidad intelectual. Entonces, esto es lo que en realidad es una verdadera inclusión. Ver cómo unas personas con discapacidad te aceptan en su mundo. O sea, conoces cómo tú te vas adaptando a ellos. Entonces, sí es bastante, es un trabajo de sensibilización hacia, ya no solo hacia las áreas de talento humano, sino a la ciudadanía en general. Además, reconocer un hecho, la empresa privada cuando va visibilizando a la persona con discapacidad no hay que estigmatizarle, ¿no? Y lo que tú decías, las habilidades y las destrezas. Y es formidable, por eso es que nosotros tenemos una diferencia como servicio, y es la feria. Porque otra cosa es coger la carpeta y enviar un montón de carpetas a la empresa y diga, escoja de qué quiere. Eso no es trabajo. Nosotros por eso se llama servicio de integración laboral, porque analizamos el contexto, entrevistamos al usuario, lo vemos por dónde va, y para ahí hacemos la feria para que tenga el contacto físico y no sea el mero hecho que muchas veces nos ha pasado solucionar los problemas de una mala contratación por carpeta y decirnos, ahora venga por favor a sensibilizarnos. No es así. Primero hay que tratar de sensibilizarse para tener claridad en lo que busco, a quién busco, porque estigmatizamos. Y uno de los problemas más grandes cuando ven una credencial o la cédula de identidad con psicosocial, decir, uy, mi modo, aquí hay un trastorno y no, esa no es la realidad del psicosocial. Son de comportamiento, pero hay medicación, están estabilizados y todo lo demás. El intelectual puede realizar algunas actividades importantes que pueden ser buenas, pero es en la forma como actúes también. El entorno laboral es importantísimo. El entorno con el compañero que te sientes al lado a trabajar, ¿no? Porque lo típico en nuestro país es lo primero que hacemos es poner apodos, ¿no? ¿Y en qué nos fijamos cuando ponemos un apodo? En las deficiencias físicas. Y nos respetamos desde ese punto de vista. Nos respetamos pueblos nacionalidades, nos respetamos la discapacidad, nos respetamos al tema de género. Entonces vamos perdiendo los principios y valores que son principales para tener un enfoque claro de una igualdad de condiciones. Yo entiendo que muchos compañeros con discapacidad dicen que yo tengo título, tengo esto, otro,
pero no se abren los espacios y esa es una realidad. Eso tratamos de hacer nosotros y buscamos de esa manera. Lo que yo invito es a una sociedad mucho más amigable, con mayor respeto y consideración, que no nos veamos desde la desigualdad, sino desde la diversidad. Y yo les invito, no es que nosotros tenemos que incluirnos, yo les invito a que se incluyan con nosotros para conseguir un mejor objetivo como país. Porque nosotros podemos aportar un montón de cosas de que no se imaginan que podemos hacer crecer un país, como en las mismas elecciones. Somos casi 475 y pico de mil personas con condición de discapacidad que tenemos relacionados a 3 por familia, casi un movimiento de 1.300.000, 350.000 personas, lo que significa que somos un grupo minoritario fuerte y que en definitiva de ese grupo votan un buen porcentaje que ayuda a decidir por el cambio de un país, que en definitiva, como resultado, en las últimas elecciones vimos a los adultos mayores y logramos con las federaciones hacer el trabajo de las votaciones, la mesa de atención preferente, la fila, la movilidad, o sea, todas esas medidas permiten mayor participación. Entonces invitamos a las empresas, lógicamente, que se acerquen con nosotros, que podemos apoyar, que podemos impulsar, y a las personas con discapacidad también, importante, formarse, capacitarse, actualizarse y tener a veces la paciencia. Y hay otras alternativas también, a veces ya no está el empleo solo de la dependencia, porque también falta empleo para las personas sin discapacidad. Y entonces en definitiva enfrentamos a una sociedad que hay que irla equilibrando en el momento y los compromisos que tienen los gobiernos es eso, lograr una mayor inclusión. No sé, Paul, si quieras aportar algo más para concluir. Con el tema de la ley quedaríamos. Estamos a la espera. A la espera del reglamento y, como les dije, la sociedad civil debe integrarse bastante en el tema de la construcción de este reglamento. Ver cómo va a salir y poder participar en ese entorno. ¿Tenemos preguntas? ¿No? Bueno, muchísimas gracias más bien a todos ustedes por habernos acompañado. Esperamos seguir continuando en estos procesos. En el mes de agosto creo que tendremos un receso seguramente de nuestros podcasts por el mes de agosto, que es de vacaciones, y ahí sí estaremos suspendiditos un mes pero nos reactivaremos en septiembre. Acabaremos con julio en nuestras diferentes exposiciones, pero si tienen temas que no quieren que topemos, detalles de algunas podcasts que podamos cubrir, inquietudes de todos ustedes, estamos a las órdenes. Recuerden siempre, esta ley reformatoria se enfoca en el sector público, en 2 artículos para lo privado, más va enfocado al sector público para que no se confundan los y las compañeras con discapacidad. Gracias a la Cooperación Española, a Circo Senfe, Fundación 11, con la que trabajamos mutuamente, y siempre estaremos para informarles y trabajar en conjunto con todos ustedes. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.